En Iglesia del Señor. Habacuc, capítulo 1, versículo número 1 en adelante. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Dice Habacuc, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo, y las sentencias que se dictan son injustas. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, tengan la bondad de sentarse, por favor. El profeta Habacuc desarrolló su ministerio durante el periodo en el que el reino de Asiria se vino abajo y los babilonios comenzaron a posicionarse dentro del territorio que rodeaba a Israel. Estamos hablando básicamente de los años, hermanos y hermanas, del 612 al año 605 de nuestra era. Es decir, que falta muy poco para que el reino de Judá caiga en manos de los babilonios y muchos judíos terminen en el exilio bajo el gobierno de Nabucodonosor. Esta historia se relata en el libro del profeta Daniel y usted lo ha leído en muchas ocasiones. Pero antes de que los babilonios lleguen a destruir Jerusalén, la tierra de Judá, el profeta Habacuc tiene un panorama de la condición espiritual y de la condición social del pueblo. Por lo que sabemos a través de estos versículos que hemos leído, Habacuc ha estado pidiéndole al Señor una pronta liberación. Esa liberación que él está pidiendo es para que la injusticia ya no se siga propagando al interior de Israel. No sabemos cuánto tiempo de clamor Habacuc había tenido sobre el territorio de Judá. Lo que sí es verdad es que llega un momento en que, al no ver una respuesta clara, él se hace la pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Esa pregunta podría llevarnos a pensar a nosotros que Habacuc había sido una persona consistente al momento de orar y presentarle una petición y una súplica a Dios. La petición era para que él salvara la tierra, para que él salvara a Israel de la condición tan degradante en la que ellos se encontraban. Sin embargo, llegando a un momento en el que las cosas, en vez de mejorar, iban empeorando, él le dice: Señor, ¿cuándo vas a responder? ¿Cuándo vas a venir en nuestra ayuda? La siguiente pregunta es: ¿hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Pareciera ser, hermanos, que la oración, entre más intensa la hacía Habacuc, la violencia, en vez de disminuir, iba acrecentándose.
Y eso, hermanos, es una pregunta lógica. Si nosotros oramos al Señor es porque creemos que Él escucha y porque Él responde. Nosotros nos acercamos a Dios porque sabemos que Él nos oye y Él nos escucha y sabemos que en su momento ha de responder. Pero cuando el silencio de Dios llega, es ahí donde los cristianos solemos preguntarnos: ¿será que Dios no nos oye? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar para ver que esta petición que estoy haciéndole obtenga finalmente la respuesta? Y claramente, hermanos y hermanas, la primera pregunta habla de una petición, porque dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte? Está pidiendo, está suplicando. Pero la segunda pregunta del versículo 2 es: esa petición ahora se ha transformado en una queja a Dios. Nosotros, hermanos, que estamos relacionados con el tema del comercio, usted sabe que cuando usted no tiene un servicio, usted lo que hace es pedirlo, solicitarlo, y usted comienza a decirle al operador, si es el caso que corresponda: no tengo este servicio, así que yo pido por favor que vengan a revisarlo. Y seguramente el operador le dice a usted: ténganos paciencia, vamos a llegar dentro de 2 días. Llegan los 2 días y no se llega, y usted vuelve a llamar otra vez o se vuelve a acercar a la agencia, vuelve a pedir ayuda. Y supongamos, hermano, que esto usted lo hace una y otra vez, una y otra vez. Después de un tiempo, la petición ya no va a ser una petición, va a ser una queja. Y esa había sido la condición de Habacuc, que él había estado pidiendo al Señor para que salvara la tierra. Pero esa petición que él estaba haciendo ahora se había convertido en una queja. Señor, ¿hasta cuándo me voy a quejar? ¿Y hasta cuándo tú vas a salvar nuestra tierra? Pero es ahí donde en las preguntas podemos encontrar las respuestas que muchas veces nosotros estamos buscando. Porque en el versículo número 3, la siguiente pregunta que Habacuc le hace al Señor es: ¿por qué me haces presenciar calamidades? Señor, si yo lo que no quiero es cargarme con esta realidad tan injusta que estoy viviendo, y tú me haces ser testigo de la violencia, me haces ser testigo de las calamidades, de la injusticia que hay. ¿Por qué tú me haces ser testigo de ellos? Es lo que Habacuc le está diciendo. Y dice la segunda pregunta del versículo 3: ¿por qué debo de contemplar el sufrimiento? Entonces usted vea, lo que primero fue una petición de salvación era: Señor, ayúdanos. Luego la siguiente escalada de petición era: ¿hasta cuándo, Señor, vas a tardar en salvarnos? Luego, hermanos, viene la queja. Pero luego esa queja viene como un reclamo. Ahora no solamente yo estoy pidiendo por la situación que me rodea, sino que ahora esa situación me está afectando a mí directamente. Una cosa es que nosotros seamos testigos del dolor que nos rodea. Otra cosa es, hermanos y hermanas, que nosotros tengamos que vivir ese dolor que nos rodea. En las actuales condiciones que estamos viviendo del COVID, pues uno ha visto, hermanos y hermanas, que muchas familias han tenido que ir a sepultar a sus familiares de manera bastante inhumana. Usted sabe, una persona que fue diagnosticada con COVID y tuvo que morir, inmediatamente el protocolo indica que hay que irlo a sepultar. Y la persona no puede estar cerca del cadáver como medida de bioseguridad. Eso lo hemos visto.
Pero una cosa es que lo veamos y otra cosa es que nos pase. Porque es ahí, entre lo que vemos y lo que experimentamos, lo que marca la diferencia. Eso precisamente es lo que le había pasado a Habacuc. Habacuc había visto el dolor, el sufrimiento, la calamidad en otros. Pero ahora el Señor lo ha llevado a un punto donde Él es testigo cercano del dolor, del sufrimiento y de la calamidad. Y es por eso que Él le dice al Señor: Señor, ¿hasta cuándo he de contemplar el sufrimiento? El versículo 3 dice: veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Cuando uno lee este pasaje, uno se puede dar cuenta quizás que a lo mejor la realidad no es muy distante de la nuestra. Porque si usted ve alrededor, ve por la ventana, dígame, hermanos y hermanas, si alrededor de usted no hay violencia, como la vio Habacuc. Dígame, hermanos, si alrededor de usted no hay alguna situación de calamidad, no de desastre, de calamidad. Dígame si alrededor de usted no hay sufrimiento o violencia. Dígame si alrededor de usted no hay contiendas. Todas estas realidades que el profeta Habacuc está viendo y las está viendo de cerca, ahora el Señor lo que busca es que Él las vea con otra óptica. Y es acá, hermanos y hermanas, donde tenemos que comenzar a entender por qué a veces Dios permite que el sufrimiento nos toque a la puerta de nuestra casa. Porque ya le dije, una cosa es que veamos el sufrimiento que le pasa a mi vecino. Una cosa es que veamos el dolor que le afecta a las personas que viven cerca de mí. Pero otra cosa es que el dolor y el sufrimiento lo tengamos que vivir nosotros. Ahí las cosas cambian. No es lo mismo que veamos cómo otras familias están perdiendo seres queridos, seres amados, a que a nosotros nos toque que enfrentar esta situación. Pero ¿cuál es la naturaleza humana? La naturaleza humana es que si yo veo el sufrimiento en otro, puedo desarrollar algún sentimiento de lástima. Pobrecita a doña fulana, perdió a su papá hoy con esto del COVID. O si es una cuestión de injusticia o de violencia, pobrecito don Mengano, le mataron al hijo, y por un momento sentimos algún grado de tristeza. Pero con el pasar del tiempo usted regresa a sus actividades, regresa a ver el teléfono y sigue normal. Y quizás a la vuelta de unos pocos días usted se olvida de eso que usted fue testigo. Seguramente muchos de nuestros hermanos que están acá en este culto han perdido algún ser amado como resultado de esta pandemia. Y cuando usted se dio cuenta, usted dijo: pobrecita la hermana, pobrecito el hermano, perdió a su papá, a su mamá por esto que pasó. Pero a la vuelta de un tiempo usted lo olvida. ¿Por qué olvidamos el dolor del otro? ¿Por qué olvidamos el sufrimiento del otro? Y eso suele ocurrir también, hermanos, en los sepelios, en los entierros. Usted sabe que en las velas o en los sepelios la gente dice: oiga, lo siento mucho. Y probablemente con usted se unen a abrazarlo, le dicen: le muestro mis más sinceras condolencias. Y quizás en el sepelio lo acompañan, pero a la vuelta de la semana quizás ya nadie se acuerda del dolor de esa persona. ¿Por qué los seres humanos actuamos así?
La razón de por qué actuamos de esa manera es porque pensamos o creemos que el sufrimiento, mientras no nos afecte, en realidad no es dolor, no es sufrimiento. Hace poco una hermana me decía esto. Ella perdió a su abuelo a causa de esta pandemia. Y el hermano ya tenía como 89 años. Pero una de las peores formas que usted con la que se puede acercar supuestamente a consolar a una persona, es como muchos se acercaron a la vida de esta hermana. Le dijeron: hermana, ya su abuelo tenía 89 años, ya lo disfrutó lo que tenía que disfrutarlo. Con esa manera, lo que le están diciendo es: mire, ya era viejito, ya era anciano y ya tenía que morirse. Pero ¿qué hay detrás de eso? Hay falta de empatía. Porque para ella, que está viviendo la pérdida de ese ser amado, es una gran pérdida y es irreparable. ¿Cómo entonces es que nosotros logramos desarrollar empatía ante el dolor y el sufrimiento del otro? Cuando Dios nos permite que el dolor toque nuestra vida, para que entendamos el dolor y el sufrimiento del otro. Y esta es una experiencia, hermanos, que todos en algún momento tenemos que desarrollar. Lamentablemente el ser humano es así. Logra desarrollar empatía y logra desarrollar sensibilidad al dolor del otro cuando el sufrimiento toca nuestra puerta. Y por eso es que ahora Habacuc ya no simplemente está viendo el dolor a su alrededor como una realidad lejana, sino que ahora lo está viviendo en carne propia. Recuérdese de esto. Cuando allá en diciembre del año 2019 se comenzaba a hablar del COVID, ¿qué era lo que decíamos de este lado del mundo? Ah, no, hombre, eso es allá en China. De aquí que llegue, quizás nunca va a llegar. Y nos olvidamos. Pero ¿qué pasó, hermanos, cuando las alarmas del mundo se encendieron y aquella realidad que estaba al otro lado del mundo ya se comenzó a hacer una realidad que nos preocupó a nosotros? Yo no sé si usted recuerda una de las cadenas nacionales que hubo en nuestro país cuando se detectó el primer caso de coronavirus. El primer caso se descubrió aquí en Metapán. ¿Se recuerdan, hermanos, de él o de esa persona? ¿Cuál era la actitud de la gente? ¿Quién es para irlo a buscar, verdad? Y darle. Esa fue la actitud. Pero ¿qué pasó cuando esa enfermedad nos comenzó a tocar a nosotros? ¿Cuál fue nuestra actitud cuando nos dimos cuenta que alguien a lo mejor estaba contagiado? Lo evitábamos. Y era lo lógico, ¿verdad? Pero el problema fue cuando nos tuvieron que evitar a nosotros. Ahí la cosa cambia. Y es que esa es la tendencia del ser humano, que no es empático, sino es a través del dolor y el sufrimiento. Por eso es que ahora Habacuc le dice: Señor, yo veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Y dice el verso 4: por lo tanto se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Ahora Habacuc, él está experimentando la injusticia. Él está experimentando el dolor. ¿Pero por qué? Porque solamente cuando aprendemos a ver como Dios ve, es cuando en realidad asumimos un compromiso frente a ese dolor. Solo cuando somos capaces, hermanos, de entender
que aquella realidad que afecta a unos al otro lado del mundo, ahora nos está afectando a nosotros, es cuando al final entendemos que somos seres humanos iguales y que ese dolor de la pérdida de un ser amado no es simplemente un número o una cifra que se revela dentro de los organismos de salud. Se sabe que actualmente han perdido la vida solo por esta pandemia alrededor un poco más de 5 millones de personas en el mundo. Si nosotros vemos ese número, 5 millones, es bastante gente. Pero no veamos el número, veamos que detrás de ese número hay familias, hay niños. Detrás de ese número hay hogares que han quedado sin la presencia de un padre, sin la presencia de una madre. Hay hogares que han quedado sin la presencia de un ser amado. Y cuando vemos ese número y le ponemos rostro a ese número, es cuando ya no podemos, hermanos y hermanas, ser insensibles. Por eso, como cristianos, ante el dolor y el sufrimiento, lo que Dios necesita es que aprendamos a desarrollar no lástima de las personas, sino compasión. Tan es así que por eso, hermanos, uno de los milagros más grandes que Dios mostró a esta humanidad es que Dios se encarnó. El Hijo de Dios se encarnó. Y al encarnarse, Él pudo haber tomado la opción de haber nacido en un palacio bajo la cobertura de un rey de esta tierra. Él pudo haber nacido en el hogar más rico y más poderoso de este mundo. Sin embargo, el Hijo de Dios decidió nacer en medio de una pareja pobre de Belén, de Judá. Y al asumir la pobreza siendo rico, Él comenzó a experimentar lo que significaba tener hambre, tener sed. Él experimentó lo que significa el desprecio. Él experimentó lo que significa el sufrimiento. Él experimentó lo que significa la pérdida de un ser amado. Él experimentó en su cuerpo la enfermedad de todos nosotros. Porque al encarnarse, Él desarrolló empatía con cada uno de nosotros. Así que esto nos deja a nosotros, hermanos y hermanas, algo importante. Si alrededor de ti no hay nadie que te entienda, porque tú crees que tu dolor y tu sufrimiento es bastante grande, déjame decirte que hay un Dios que sí te entiende y Él sabe cuál es tu dolor. Amén, hermanos. Dios sabe lo que se siente viviendo en un lugar de prestado. El Hijo de Dios, dice la Escritura, no tuvo ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza. Si tú dices, a mí nadie me entiende porque yo vivo en un lugar donde yo no nací, no es mi patria, no vivo con mi familia, pregúntale a Jesús, que tuvo que salir de Jerusalén huyendo de la matanza de Herodes y se fue sin nada. Nadie entiende que yo tuve que abandonar mi casa porque me estaban extorsionando. Jesús sí te entiende. Él tuvo que huir. Nadie me entiende ante las amenazas de muerte que me han hecho. Jesús sí te entiende. Desde niño Él sufrió la amenaza de la muerte. Es que a mí la familia no me ama, no me aprecia, me ven como un bicho raro. Jesús te entiende, porque a Jesús lo tenían sus hermanos como una persona enajenada, que estaba loco. Es que a mí nadie me entiende, me han traicionado mis amigos, mis familiares.
Jesús sí te entiende, porque también Él fue traicionado. A mí nadie me entiende, pueda decir alguien más, he tenido que aguantar hambre. Jesús sí te entiende. Si algo que tenemos seguro nosotros, hermanos y hermanas, es que tenemos un Dios misericordioso, que se sentó a la diestra de la majestad del Padre, pero fue también a través del sufrimiento que Él alcanzó las más grandes de todas las victorias en la cruz del Calvario. Al experimentar la pobreza, el hambre, el dolor, el sufrimiento y la debilidad, tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, hermanos y hermanas. Así que si nadie te entiende, y tú puedes decir, Señor, ¿dónde estás? Que a veces no te siento. Aún Jesús en la cruz tuvo que decir esas palabras: Elí, Elí, mena sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aún, hermanos y hermanas, esa sensación de distancia que podamos experimentar con el Señor a veces, Jesús también la tuvo que experimentar, porque el que no conoció pecado, por ti se hizo pecado, llevando en su cuerpo la enfermedad. Por sus llagas nosotros hemos sido curados. Jesús fue tentado en todo, dice la palabra. Si tú a veces sientes que la tentación y el pecado te asedia, Jesús también en el desierto tuvo que experimentar el dolor y la tentación, pero sin pecado, como dice la palabra. Él te entiende. Si aquí quizás ni tu familia ni tus amigos te entienden, hay un Dios amoroso que está en este lugar y que sí te entiende. Y como dice esa palabra del Señor, y vea, hermanos y hermanas, la respuesta del Señor a Habacuc en el capítulo 2, versículo número 3. Habacuc, tú piensas que yo me he alejado de ti, tú piensas que te he abandonado. Déjame decirte algo. Capítulo 2, versículo 3, vea lo que dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, aunque tú sientas que mi respuesta no llega, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que si tú sientes que la respuesta no llega, o que los días se hacen años, sé paciente, porque Dios no te ha abandonado. Él sabe cuál es tu dolor y tu sufrimiento. Él sabe cuál es tu tormento y tu tristeza. Él lo sabe. Él te entiende. Y Él te dice esta tarde que Él va a cumplir las promesas que te ha hecho sobre tu vida, porque Él es fiel y Él te ama, iglesia. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, probablemente tú te puedas sentir solo. Probablemente tú te puedas sentir que te han abandonado, que te han dado la espalda. Probablemente te sientas traicionado, abandonado. Déjame decirte que hubo un día en que Jesús también estuvo en esa situación, y por eso era necesario que Él se encarnara,
para experimentar lo que tú sientes. Esta tarde yo quiero hacer una invitación para los amigos que desean entregarle su vida a Jesús, para que en el lugar donde están puedan ponerse en pie y oraremos por cada uno de ustedes. Si hay alguien esta tarde que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Queremos orar por usted. Si hay alguien también que desea reconciliarse, tal vez tú piensas, nadie me entiende. Déjame decirte que Dios sí te entiende. Y aun cuando sientas al Señor muy lejano de ti, Él está muy cerca de ti. Él entiende tu impotencia, Él entiende tu dolor. ¿Habrá alguien esta tarde que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Le invito para que se ponga de pie. Vamos, no lo dude, póngase en pie. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien que desea reconciliarse? Póngase en pie. Si se siente solo, aislado, triste, abandonado, el Señor está acá para consolarle. ¿Hay alguien acá esta tarde que desea entregarle su vida a Cristo? Póngase en pie. Si no lo hay, hermanos, le invito para que en este momento ponga sus cargas en las manos del Señor. Si usted quiere, hermanos y hermanas, recibir fortaleza de parte de Dios, le invito para que se ponga de pie. Quiero orar por usted. Usted diga: Señor, yo me siento débil, fortaléceme. Y levante sus manos al cielo y quiero orar por usted. Señor amado, en esta hora quiero pedirte, por favor, por aquellos que se sienten débiles, se sienten solos, probablemente se sienten sin fuerzas y sin energías, pero solamente tú, Señor, puedes hacer algo. Toma las necesidades de tu pueblo. Toma, Señor, las necesidades de tu iglesia. Sé que muchos de ellos se encuentran débiles, otros se encuentran en un momento difícil en sus familias, aún no superan la pérdida de ese ser amado. Otros se encuentran preocupados por la situación económica que les está afectando, pero tú, Señor, les entiendes. Y aun cuando nuestras preguntas a veces se puedan convertir en quejas delante de ti, tú nos entiendes, Señor. Dale la fortaleza a tu pueblo. Dale la fortaleza a tu pueblo, para que, entendiendo a otros, comprendiendo a otros, reflejen el amor y la empatía que tú también tienes por ellos. Te lo pedimos, bendito Dios, y te lo suplicamos. Gracias. Gracias, Señor, por entendernos. A ti sea toda la gloria y la honra, hoy y siempre, Señor. Amén y amén. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos.